La sorprendente victoria de Israel en la Guerra de los 6 Días había destrozado a 3 ejércitos árabes, pero también infligió serios daños colaterales al propio Israel, al alimentar la confianza sin límites en sí mismo. Incluso los líderes cautelosos fueron arrastrados por la arrogancia. Los soldados árabes carecen de las características necesarias para la guerra moderna, dijo el general Haim Bar-Lev, quien había precedido a Elazar como jefe de Estado Mayor. Dijo que estos atributos incluían adaptabilidad, competencia técnica, un alto nivel de inteligencia y, sobre todo, la capacidad de ver los hechos de manera realista y decir la verdad, incluso cuando es difícil y amargo. Haciéndose eco de ese sentimiento estaba el general Eli Seira, jefe de inteligencia militar. Excomandante de la Brigada Selecta de Paracaidistas, con una temporada como agregado militar en Washington, Seira era muy considerado por Dayan, y era considerado una apuesta segura para convertirse en futuro jefe de Estado Mayor. Sin embargo, su seguridad en sí mismo desalentaba a algunos. Un coronel paracaidista que escuchó a Seira por primera vez dirigiéndose a un foro cerrado, le dijo a un colega que habría preferido un jefe de inteligencia con menos certeza sobre las cosas. Seira estaba convencido de que Egipto y Siria, independientemente de sus amenazas o despliegues, no irían a la guerra, porque entendían que se arriesgaban a una repetición de la Guerra de los 6 Días. A principios de año se recibieron numerosos informes de que Egipto y Siria estaban planeando un ataque sorpresa. Los informes fueron tomados en serio por Dayan y Elazar, quienes ordenaron grandes pasos defensivos. Pero Seira desestimó la amenaza como vacía. Cuando la tensión se disipó sin incidentes después de unas pocas semanas, su ya alta reputación se disparó. A partir de ahora, el jefe de Estado Mayor se resistiría a cuestionar las evaluaciones de Seira. Seira, según resultó, había estado en lo cierto, pero por razones equivocadas. Siria deseaba posponer el ataque planeado solo porque estaba esperando armas avanzadas de la Unión Soviética. En septiembre, las tensiones aumentaron una vez más. Durante el mes se recibieron 11 advertencias de guerra. La fuente no era otra que el rey Hussein de Jordania, que llegó una noche en helicóptero a una reunión secreta con la primera ministra Golda Meir, en una casa de seguridad del Mossad, en las afueras de Tel Aviv. Advirtió de una inminente guerra de 2 frentes, pero Seira no estaba impresionado. Su evaluación de la situación estándar seguía siendo la de baja probabilidad de guerra. Su homólogo en el Mossad, el exgeneral Zvi Zamir, se sintió molesto por el desparpajo de Seira. Zamir escribiría después, incluso en las reuniones íntimas, el jefe de inteligencia nunca decía cuál era la base para sus evaluaciones. Nunca se me ocurriría, en las reuniones con la primera ministra o el ministro de Defensa, no decirles en qué fuentes se basaban mis evaluaciones y mi valoración de la credibilidad de esas fuentes. A finales de septiembre, no solo las fuentes extranjeras advertían de la guerra. Las tropas de primera línea la veían venir. Unos días antes del Yom Kippur, un pelotón de paracaidistas que relevaba a una unidad en el frente del Golán, fue informado por el oficial de inteligencia que se marchaba, quien señaló las posiciones sirias de enfrente. Todo el ejército sirio está ahí fuera. Me alegro de no estar aquí cuando empiece la guerra. A lo largo del canal de Suez, las tropas que vigilaban la línea Bar-Lev se mantenían despiertas por la noche, debido a los ruidos que se producían al otro lado de la vía fluvial. Los ruidos procedían de las murallas que los egipcios habían construido en su lado del canal. Se oían tanques y otros vehículos que llegaban desde la retaguardia, evidentemente en gran número. Al amanecer, las patrullas a lo largo de las orillas del canal comenzaron a notar huellas de infiltrados que habían cruzado el canal durante la noche entre las posiciones israelíes, y se dirigían hacia el interior, detrás de las líneas israelíes.
El general israelí al mando de las fuerzas en la zona del canal fue informado por los servicios de inteligencia de que las actividades que estaba presenciando a través del canal no eran preparativos para la guerra, sino parte de un ejercicio militar rutinario que comenzaría el 1 de octubre, 6 días antes del Yom Kippur. No obstante, el general dijo a sus ayudantes que la guerra se acercaba y expresó su grave preocupación por el hecho de que las reservas no se hubieran movilizado todavía. Las reservas constituían 2/3 del ejército israelí. En 1967, las reservas habían sido movilizadas más de 2 semanas antes de que estallara la guerra de los 6 días. Tiempo suficiente para volver a convertir a una masa de civiles en soldados. Pero esta vez prevaleció el mantra de baja probabilidad de Seira, pronunciado con la autoridad de alguien que sabe, y no hubo movilización. El día antes de Rosh Hashanah, Dayan subió en helicóptero a los altos del Golán para lanzar una advertencia a través de los corresponsales militares sobre las nefastas consecuencias para Siria, si atacaba. La declaración, destinada a la disuasión, fue debidamente recogida por la prensa siria. Ante su insistencia, El-Azhar y Seira se unieron a él en la visita, aunque ambos consideraron que Dayan estaba exagerando la advertencia de Jofi 2 días antes. Desde lo alto de uno de los conos volcánicos que salpican ambos lados de la línea de alto el fuego, un oficial de tanques de 24 años, el mayor Shmuel Askarov, les informó. Señalando el enorme despliegue sirio ante ellos, dijo, es seguro que habrá guerra. Dayan pidió a Seira que respondiera. No habrá otra guerra en 10 años, dijo el jefe de inteligencia. En las traumáticas secuelas de la guerra de Yom Kippur, la pregunta que se hizo repetidamente el público y la prensa fue, ¿cómo es que los dirigentes de Israel pudieron arriesgarse a una catástrofe, al ignorar las abundantes pruebas de que la guerra estaba a las puertas? Pasaron 40 años antes de que los censores israelíes permitieran la revelación de uno de los secretos mejor guardados de la guerra, uno que ofrecía al menos una respuesta parcial. A principios de 1973, comandos israelíes, montados en helicópteros, habían volado por la noche a Egipto con técnicos para colocar dispositivos de escucha en los centros de comunicación, que se consideraban parte integral de los preparativos de guerra egipcios. Apodado medios especiales, el sistema se consideraba una póliza de seguro contra un ataque sorpresa. Salvo para las pruebas periódicas, el sistema se mantenía inactivo, ya que su activación podía ser detectada por los egipcios con demasiada frecuencia. Debía activarse cuando estuviera justificado. Pocas personas conocían su existencia, pero los principales responsables de la toma de decisiones, el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor, el primer ministro y los principales ayudantes, sí lo sabían. Todos supusieron que Seira, que estaba a cargo del sistema, lo había activado en cuanto comenzó el ejercicio militar egipcio del 1 de octubre, cuando Israel se encontró de repente con ejércitos árabes concentrados en 2 de sus fronteras. Al parecer, El-Azhar preguntó a Seira en 2 ocasiones, durante la semana anterior a Yom Kippur, si el sistema había sido efectivamente activado, y se le dio a entender que sí, y que no mostraba signos de guerra. Pero de hecho, no había sido activado. Seira había rechazado las súplicas de sus altos cargos para que lo hicieran, alegando que los egipcios podrían detectarlo. ¿De qué sirve tener los medios especiales si no es para situaciones como la que afrontamos?, exclamó el exasperado jefe de inteligencia de señales. Seira respondió, las situaciones que usted ve, no son las que yo veo. Enfrentados a una gran amenaza existencial, el grueso de las fuerzas de Israel permanecía inmovilizado, y los dirigentes del país no eran conscientes del peligro mortal.